Las zanjas y excavaciones son comunes en muchas obras de construcción y son consideradas como una de las operaciones más peligrosas en la construcción. Excavar un hoyo en el suelo parece ser algo sencillo, pero se calcula que anualmente ocurren más de 100 muertes debido a derrumbes y otros peligros de las excavaciones. Las excavaciones pueden ser una causa mayor de preocupación a menos de que usted conozca las reglas de OSHA para las excavaciones y zanjas. Nunca excave hasta que sepa que sea seguro. Este video mostrará los diversos aspectos de las excavaciones y zanjas y cubrirá lo siguiente: los requisitos de OSHA, riesgos, el trabajo seguro dentro y alrededor de las excavaciones y zanjas, requisitos generales, equipo móvil y la persona competente. El Reglamento 1926, subsección P de OSHA, es la norma relativa para las obras de excavación y zanjas. Este reglamento de OSHA se aplica a todas las excavaciones abiertas que se hagan sobre la superficie de la tierra y requiere que los trabajadores sean protegidos contra los riesgos que puedan presentarse en la operación. Previamente a los trabajos de cualquier excavación o zanja, se deberá repasar y observar los requisitos de OSHA. Las compañías son responsables de conocer y observar las leyes federales, estatales y locales actuales, implementar un programa de salud y seguridad efectivo y asegurar de que todos los empleados afectados trabajen seguramente y observen las normas y reglamentos. Por definición, se considera una zanja como una excavación, pero existen diferencias entre ambos tipos de aberturas. Una excavación es cualquier cavidad, zanja o depresión hecha por el hombre sobre la superficie de la tierra, formada por la remoción de la tierra. Se describe una zanja como una excavación angosta hecha bajo la superficie del suelo, la cual es más profunda que ancha. Las zanjas pueden ser hasta de 15 pies de ancho. La posibilidad de un derrumbe es el riesgo más temido por todos. Todas las excavaciones son peligrosas ya que son esencialmente inestables. Los trabajadores pueden ser seriamente lesionados o muertos si los costados de una zanja se desploman. Las zanjas inseguras son el principal factor de muchos de los riesgos de las excavaciones. Las zanjas no tienen que ser profundas para que los accidentes ocurran. Las lesiones serias también son posibles en zanjas poco profundas de menos de 5 pies de profundidad. Una yarda cúbica de tierra puede pesar hasta 2.700 libras y es capaz de desplazarse a 25 pies por segundo. Un derrumbe hace muy poco ruido y no da mucho aviso antes del desplome. Algunas causas de derrumbe incluyen vibraciones de equipo o tráfico en el área, pesos del equipo cercano al borde de la zanja, peso del material excavado, al cual se le conoce como desecho, demasiado cerca del borde de la zanja, condiciones pobres del suelo y lluvia o agua, las cuales pueden debilitar a las paredes de la zanja. Si una o más de estas condiciones existen, por consiguiente, aumenta el riesgo de un desplome. En ocasiones, las excavaciones se consideran como espacios confinados. Podría ocurrir la asfixia debido a la falta de oxígeno en una excavación. También es posible la inhalación de gases tóxicos despedidos durante la excavación. Ahogamiento, electrocución, explosiones e incendios son otros riesgos probables. Y finalmente, al trabajar cerca de una zanja, existe el riesgo de ser golpeado por un vehículo, especialmente si se encuentra cerca del tráfico. Un planeamiento previo al trabajo es esencial para una excavación libre de accidentes. La seguridad no puede improvisarse a medida que el trabajo progrese. Un factor clave para la seguridad incluye efectuar un análisis del sitio de trabajo, la identificación de los riesgos y los riesgos posibles antes de comenzar el trabajo. Siempre tome las medidas adecuadas para eliminar o reducir los potenciales de riesgos.
Cualquier trabajador que vaya a trabajar en o cerca de una excavación deberá ser capacitado. Una persona competente deberá estar presente en el sitio a toda hora para supervisar cada aspecto de la excavación y la zanja. En los sitios de trabajo, por lo general, es el supervisor. Una persona competente es aquella que tiene la capacitación para el análisis de suelos y en el uso adecuado de sistemas de protección. La persona competente tiene el conocimiento de las normas de zanjas y excavaciones. Deberá ser capaz de identificar riesgos y condiciones inseguras y tener la autoridad para detener el trabajo cuando existan condiciones inseguras. La persona competente requiere de un mayor nivel de capacitación y experiencia que un trabajador normal. Cualquier zanja o excavación que tenga una profundidad de 5 pies o más requiere del uso de un sistema de protección. Algunos contratistas requieren que el sistema de protección se encuentre en todas las excavaciones de más de 4 pies de profundidad. No se requiere el uso de un sistema de protección si las excavaciones son hechas en su totalidad en roca estable o son menores de 5 pies de profundidad, y que una persona competente haya determinado que no existe el riesgo de un derrumbe. Las excavaciones y zanjas de más de 20 pies de profundidad o por debajo de la base o al pie de un cimiento o pared requieren de un sistema de protección diseñado por un ingeniero profesional matriculado. Un sistema de protección es un método para proteger a los trabajadores contra los desplomes de materiales que pudieran caer o rodar hacia la excavación o zanja o del desplome de las estructuras contiguas. Termine su trabajo de excavación tan pronto como sea posible. Finalmente, es imperativo barricar, proteger o cubrir una excavación o zanja para evitar que alguien se acerque cuando los trabajadores estén ausentes. Antes de excavar, la persona competente deberá evaluar las condiciones del suelo. Hay 4 tipos de clasificaciones del suelo: roca estable, el más estable; tipo A, el cual se considera muy bueno; tipo B, el cual es pasable; y tipo C, el cual es el menos estable y se considera muy pobre. La clasificación del suelo se basa en los resultados de por lo menos una inspección visual y un análisis manual por parte de la persona competente. En una prueba visual se observa toda la excavación, incluyendo el suelo adyacente al sitio y el suelo que esté siendo excavado. El evaluador también revisa cualquier señal de vibración. Es muy común que la persona competente camine por todo el sitio por lo menos 2 veces y observe las áreas que serán excavadas. Un análisis manual consiste de una prueba física del suelo y la observación de las diferentes consistencias y atributos del suelo. Las pruebas más comunes son la prueba de penetración del pulgar, en la cual se inserta el pulgar firmemente en el suelo. La prueba de penetración del pulgar es el método menos exacto de muestreo. Una prueba en seco de resistencia, en la cual se desmorona una muestra del suelo en la palma de su mano. Una muestra de plasticidad o de hebra húmeda es cuando uno trata de moldear una muestra del suelo en forma de una hebra delgada de aproximadamente 1/8 de pulgada de diámetro por 2 pulgadas de largo. Y por último, se puede usar un penetrómetro de bolsillo o un penetrómetro de mano de aletas de corte para determinar la resistencia libre de los suelos. Elija y construya los sistemas de protección adecuados de acuerdo a las normas de OSHA. El sistema usado se basa en la clasificación del suelo. Los sistemas de protección incluyen declives, escalonamiento y los sistemas de soporte incluyendo los apuntalamientos y blindajes. El declive en una excavación es cuando los lados de una excavación están colocados en ángulo para prevenir un derrumbe. Las condiciones del suelo y el ángulo del declive determinarán el grado de inclinación requerida. El escalonamiento es una forma de excavar los lados de una excavación para formar una o una serie de niveles horizontales o escalones, usualmente con superficies verticales o casi verticales entre los niveles. Si las condiciones del suelo lo justifican y la zanja es de más de 4 pies de profundidad, se deberá usar un sistema de soporte estructural de recalce, abrazadera o apuntalamiento, el cual dé soporte a una estructura adyacente, instalación subterránea o los lados de una excavación. Comúnmente se usan 2 tipos de sistemas de soporte: apuntalamiento, el cual es un proceso de colocación de paneles metálicos o de madera dentro de la zanja contra las paredes del suelo y sujetándolos con barras y gatos. El apuntalamiento correcto previene los derrumbes. El segundo sistema es el uso de blindajes.
El sistema de blindajes es una estructura capaz de soportar las fuerzas impuestas por un derrumbe. A los blindajes usados en las zanjas, usualmente se les refiere como cajas de zanja o blindajes de trinchera. Antes de excavar, es imperativo que se localice y marque a todos los conductos de servicios públicos subterráneos tales como gas, electricidad, teléfono, cable, agua, etc. Al llamar al número nacional de una sola llamada, 811, las diferentes compañías de servicios públicos enviarán representantes para localizar los conductos de servicios. Mientras que la excavación se encuentre abierta, cualquier tipo de conducto de servicio público subterráneo deberá ser protegido, soportado o, de ser necesario, removido. Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para prevenir dañar a los conductos de servicios públicos subterráneos. Si uno de ellos resulta dañado, notifique de inmediato a la compañía operadora. Si el daño resulta en el escape de gases o líquidos peligrosos, se deberá notificar inmediatamente a la compañía operadora y a los encargados de la respuesta de emergencia. Llame al 911 de ser necesario. Planee antes de empezar a excavar e implemente un control de tráfico como sea necesario para proteger a los trabajadores y a la excavación. Aunque no es muy común, la exposición a los contaminantes nocivos puede causar problemas para los trabajadores dentro o alrededor de las zanjas. Los trabajadores deberán ser protegidos contra la exposición contra contaminantes atmosféricos, deficiencia de oxígeno, vapores peligrosos y gases tóxicos. Asegure que haya ventilación adecuada en la zanja o, de ser necesario, use protección respiratoria adecuada. Tenga siempre a la mano el equipo de rescate de emergencia cuando existe una atmósfera peligrosa o se crea razonablemente que pueda existir una. Este equipo incluye aparatos de respiración, arnés de seguridad y cuerda o una camilla de cesta. Las zanjas de más de 4 pies de profundidad deben tener una manera de acceso y salida. Esta es normalmente por medio de una escalera. Las escaleras deberán extenderse 3 pies sobre el borde superior de la excavación y localizadas dentro de unos 25 pies de los trabajadores. Las rampas estructurales usadas exclusivamente para acceso y salida de las excavaciones deberán ser diseñadas por una persona competente. Use las rampas hechas de tierra como una forma de salida, solo cuando un trabajador pueda caminar sobre ellas en posición erguida. Si hay acumulación de agua o es posible que la haya, use bombas o un sistema de desagüe. Nunca entre en una zanja cuando haya agua acumulada en ella. Se requiere que la persona competente haga una inspección diaria. Esta inspección deberá ocurrir al comienzo de cada turno, después de una tormenta y después de cualquier cambio en las condiciones que pudieran poner en peligro a la zanja. Por ejemplo, el movimiento de cualquier equipo a lo largo del borde de la excavación. Coloque los escombros de una zanja lo más lejos posible para no crear un peligro. Se sabe que el peso de los escombros ha provocado derrumbes. Una persona competente deberá dirigir la colocación de los escombros. Esta deberá ser a por lo menos 2 pies de distancia de la zanja. Si el sitio de trabajo no permite una distancia de 2 pies, entonces los escombros deberán ser removidos temporalmente del área. Use un aparato de retención, tal como una caja de zanja, la cual se extienda por encima de la zanja para prevenir que los escombros y equipo caigan dentro de la zanja. Las cargas en desplome también pueden ser un peligro para los trabajadores. Los trabajadores nunca deben trabajar o pararse por debajo de las cargas manipuladas por equipo de elevación o excavación. Los trabajadores deben colocarse alejados de un vehículo que esté siendo cargado para evitar ser golpeados por materiales en desplome o derrames. Todos los trabajadores en una excavación deberán usar cascos de protección. También se recomiendan gafas de seguridad y calzado de protección de punta de acero. Al trabajar con equipo tal como retroexcavadoras o camiones de volteo, el operario podrá mantenerse en la cabina siempre y cuando esté equipada con un resguardo de cabina o un techado adecuado. El equipo móvil deberá contar con un sistema de alerta, tal como una alarma de reversa. También se deberán tomar medidas para prevenir que el equipo caiga en las excavaciones, instalando barricadas y usando cuñas de frenado. El uso de señas de mano o mecánicas solamente funcionará cuando todos en la obra de construcción las conozcan y sepan su significado. Se deberá impedir cruzar una zanja sobre la superficie. Si se tiene que cruzar, se deberán proporcionar pasarelas o puentes como arandales adecuados. En el caso de un accidente, siga todos los procedimientos de seguridad. Avise a la persona competente, al personal de respuesta a las emergencias indicado, a las compañías de servicios públicos necesarias y demás de acuerdo a la política de su compañía. Nunca intente rescatar a un compañero durante un derrumbe. Es posible que haya un segundo derrumbe.
Deje todos los rescates para el personal de rescate capacitado. Este video ha cubierto muchos aspectos de las zanjas y las excavaciones. Recuerde seguir siempre todas las reglas de seguridad. Si alguna situación parece ser insegura, avise a la persona competente y detenga el trabajo hasta que sea seguro continuar. Nunca tome atajos o trate de pasar por alto los procedimientos de seguridad necesarios. Termine el trabajo de excavación lo más pronto posible en forma segura. Recuerde, usted es quien está trabajando en la zanja o excavación. Su vida es la que podría estar en peligro.